Bueno, en esta ocasión vamos a saludar a Teresa, a Vanessa, a Carol, a Tania, que Dios les bendiga, a Patti también, que Dios la bendiga. Muchas gracias porque en mi estadía por aquel lugar, pues me hicieron pasar momentos agradables. Continuando, hermanos, con el estudio que hemos empezado la semana pasada, cuando hablábamos acerca de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, como dice el texto. Entonces, haciendo un breve resumen, nos dimos cuenta de que nosotros, los seres humanos, al salir de los lomos de Adán, nuestra única inclinación es hacia el mal, ¿verdad? Antes, gracias a Dios que viendo que nuestra inclinación era hacia el mal, Dios no nos quitó la naturaleza, la creación, que hubiera sido de nosotros. La dejó, a pesar de que ahora estamos pagando las consecuencias de la destrucción. Pero no voy a hablar de eso. Mi tema es que el hombre pertenece a una raza caída, a una masa de perdición, y terminé caminando por toda la Biblia, la historia, terminé diciendo el texto de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿verdad? Hoy voy a leer la porción en la que vamos a estar meditando y centrados en este momento, que es Romanos 3 del 21 al 31. Lo voy a leer toda esta porción y después estaremos nosotros meditando en ella. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro santo Rabí, el Señor Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí nosotros? Hemos oído esa palabrita, la fe. La fe de la que nos habla Pablo en Romanos, capítulo 3, del 21 al 31, que es la porción que acabamos de leer, esta palabra es una palabra que nosotros tenemos que primeramente encontrar las tres clases de fe que hay en este mundo, y vamos a hablar de cada una de ellas, si Dios nos lo permite. Vamos a ver. Primero está la fe que ustedes conocen, la fe de los hombres, la fe de la persona que ha oído hablar de Dios y en sus momentos difíciles pone su fe en Dios.
Los comerciantes, por ejemplo, dicen, por fe creo que hoy voy a vender todo. Un comerciante que no conoce eh, a Dios, ha oído hablar de Él, pero no lo conoce. Y también aquí se oye mucho, por ejemplo, cuando va a pasar la gente para el otro lado. Yo, gracias a Dios, tengo el privilegio de vivir en esta zona y oigo mucho que dicen, por fe voy a pasar allá. Y pasan, Dios los ayuda, Dios los ayuda. Tanto al comerciante como al que va a pasar para allá. Yo estoy poniendo 2 ejemplos nada más. Se pueden poner muchos, pero con 2 ejemplos tengo porque el tiempo no me alcanza. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, Dios ayuda a las personas. Dios ayuda a las personas. Y esas personas reciben ese beneficio de parte de Dios, ¿verdad? Al recibir ese beneficio, esa ayuda de parte de Dios, también reciben otras cosas que vienen en ese paquete, como por ejemplo su actuación y su vida moral. Hasta ahí nomás. Esa es la fe de las personas que han oído hablar de Dios, pero que no le conocen. La otra fe de la que habla la palabra de Dios es la fe que tienen los demonios. No me gusta hablar de estos espíritus, no es mi tema, pero necesito hablar de ellos ahora porque voy a citar algunos pasajes bíblicos donde ellos se manifiestan una fe también, ¿sí? Entre ellos está Santiago, capítulo 2, versículo 19, donde dice que ellos creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. Marcos 1:24, confiesan que Él es el Santo de Dios. Marcos capítulo 5, versículos 6 y 7 dice que el endemoniado gadareno corrió a Jesús y se arrodilló. Dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Has venido ya a destruirnos. ¿Sí? Entonces, Hechos 16, 17, cuando los apóstoles están predicando el Evangelio, Pablo está predicando el Evangelio, dice que cuando pasaban por un sobre ruedas, un mercado ambulante, había una mujer con un espíritu pitónico que les declaraba y les decía, ¿verdad? Estos hombres son representantes del Altísimo y están predicando el Evangelio. Entonces Pablo no le gustó que le dijeran eso y lo que hace es que le dice, calla, enmudece, y el espíritu sale de la mujer y se le acaban las ganancias al dueño, etcétera. Pero yo no voy a hablar de eso tampoco. Estoy poniendo unos ejemplos nada más para ver que los espíritus también profesan una fe, en este caso ellos, pero solamente hasta ahí nada más. Profesan esa fe hasta ahí nada más, hasta ahí. Creen y tiemblan, lo reconocen que es el santo, le tienen miedo, se asustan, etcétera. Hasta ahí nada más. Esa es la otra fe. Y la tercera fe es la fe, justamente, la fe del creyente. ¿Cuál es esa fe? ¿Cómo podemos explicar nosotros esta fe? La fe, como dice ahí, del que cree. Porque dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y justificados a través de Jesucristo, justificados por la sangre del Cordero, somos pues justificados bueno, hay bastantes pasajes bíblicos donde nosotros podemos hablar acerca de esto, de la fe para que se haga la justicia de Dios en nosotros. ¿Cómo podemos explicar esta fe? Para eso necesitamos leer las Escrituras, y las Escrituras nos van a llevar a Romanos 10. En Romanos capítulo 10, el versículo 9 y 10 voy a leer. Voy a leer el capítulo 9 y 10.
Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 17 dice: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Les voy a poner un ejemplo, una ilustración para poder entenderlo más o menos. En Romanos 3 dice que la paga del pecado es la muerte, el hombre está muerto. Cuando se le presenta la oportunidad, el privilegio de oír el Evangelio, mucha gente, por presiones o por cosas así, en las que es seducido y acepta este Evangelio. Y muchas veces, bueno, es que me presionaron, es que me dijeron, y como estaba toda la gente ahí en la iglesia, pues me rendí, o porque uno insiste mucho y quiere que la persona proceda a un arrepentimiento. Y muchas veces lo dan por asentado, pero de una manera fría, calculada, y como no queriendo, como queriendo. ¿Sí? Esa fe, esa es una práctica que se da. Pero la fe, hermanos, que profesa el cristiano, es una fe que está relacionada con su corazón. Y no está basada en sentimientos. Tampoco está basada en presiones. Tampoco está basada en momentos. Tampoco está basada en situaciones que se viven en las grandes capillas y no dudo de que haya gente sincera que tome una decisión de corazón. Pero hay muchos que no lo hacen. Lo hacen por la multitud, lo hacen, o sencillamente en la calle, lo hacen porque ya están apurados y ya se quieren desafanar del hermano. No, la fe que profesa el creyente es una fe como dice aquí. Oigan lo que dice aquí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, ¿qué cosa es esta fe de la que nosotros hablamos? Es una fe que no es de aquí, es una fe que es aquí. Dice que con el corazón se cree para justicia. Es una fe donde nuestro corazón es abierto por la palabra de Dios y Dios mete en ese corazón el amor y el temor para hacer su voluntad. Esto lo voy a explicar con este ejemplo. Me ha pasado muchas veces. Voy a contar una historia nada más, para no agarrar mucho tiempo. En uno de mis pastorados, me tocó a mí ir a visitar a una persona con el hermano Catarino Corona López, que en paz descanse, que Dios lo bendiga. Me dijo, vamos a visitar a mi tío. Hicimos un viaje a Tijuana. En Tijuana pasaron acontecimientos ahí. Llegamos a la casa del tío. Él entró, no había nadie, una casa grande. Entramos y al fondo, en un cuarto, estaba una persona postrada en una cama. Una persona enorme, grande. Medía como más de 2 metros. Y era, Catarino me dijo a mí que era alemán. Entonces, en ese momento llegamos, saludamos y Catarino le preguntó por los sobrinos y los tíos, los primos, y le digo, no, todos se fueron, me dejaron a mí aquí solo, yo no puedo moverme. El señor estaba ya en un estado listo para morir. Ya. Entonces había una guitarra en un ropero grande, había una guitarra, yo la bajé la guitarra, la afiné, estaba aprendiendo yo a tocar guitarra, y como siempre, hasta ahora sigo aprendiendo. Y empezamos a cantar unas alabanzas y yo le presenté el plan de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice la palabra de Dios que si crees con tu corazón y
y confiesas con tus labios, serás salvo. Hicimos la oración de fe, él creyó, se aferró, empezamos a cantar unas alabanzas y él se puso a llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Nos regresamos otra vez a donde habíamos venido. 2 días después le dije a Catarina, vamos a ir a ver a tu tío. Y me dijo, ya murió, me dijo. La fe que es del corazón, hermano. Esa fe que profesa el corazón es más o menos de ese estilo. Como una persona que está caminando viva, llena de vida, llena de salud, la ve, está rosado y todo eso, pero esa persona está en un estado agónico, hermano. En ese estado agónico, la persona recibe la palabra con el corazón. Muchos no lo hacen así. Como están jóvenes, están llenos de vida, no hay problema. Lo que hacen es, gracias. Lo que hacen es, lo hacen por hacerlo. Entonces, hermano, la fe, si usted ha estado en una ocasión así, usted se va a dar cuenta de que la persona cuando ya no tiene más, cuando ya no tiene de dónde agarrarse, cuando todo se ha acabado, cuando ya los doctores dijeron ya no, y usted le presenta el plan de salvación a esa persona, y esa persona no tiene de dónde agarrarse, hermano, abraza esa fe con todo su corazón. Abraza esa fe con todo su corazón y descanse en ella. Y me ha tocado a mí casos en que me han dicho, hermano, estoy viendo ángeles ahí en la puerta. Otros me han dicho, hermano, veo una luz. Han sido casos emotivos verdaderamente. Entonces, la fe del corazón es justamente esa fe que se profesa en ese estado. No es lo mismo estar en esa condición que estar con una cartera con unos billetes, una casita, un carrito y la familia, está feliz yendo al cine, viniendo, se te presenta la oportunidad grandísima de creer con el corazón y uno la pasa por alto. Eso es ya. Cuando el corazón del creyente cree verdaderamente, sí, porque con el corazón se cree para justicia. Y está leyendo la palabra. ¿Qué es esto? Es lo mismo que le pasó al que estaba en la cruz con Cristo. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre no dijo más. No hay más diálogo. Se aferró a esa palabra. En este caso, así es. Cuando nosotros venimos a Cristo y nuestro corazón es abierto y creemos con todo nuestro corazón que somos justificados gratuitamente por la fe, hermano, nuestro corazón experimenta en la vida y la obra de Jesús. Cree en la muerte en la cruz del Calvario. Cree que la sangre de Jesús, su Hijo, se ha derramado y que le va a limpiar, lo va a lavar de todo pecado.
de todo, sin excepción, pasado, presente, de todo. Nuestro corazón cree que el sacrificio del Cordero Jesús, cree que efectivamente es una realidad y que Él murió por salvarlo y que Él dio su vida por salvarlo. Nuestro corazón cree que aunque estemos en esa condición en la que está, cree que hay salvación, que hay justificación por la fe delante de Dios. Y se produce una revolución en nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Los que profesamos la fe cristiana, hermano, no decimos, yo he oído hablar de Dios. Ahora decimos, yo conozco a Dios. Hace unos años, hace muchos años ya, un hombre millonario tenía un hijo. Y su hijo le dijo, papá, me quiero ir de viaje, quiero ir a que me enseñen de Dios. Su papá le dijo, primero cásate, le dijo. El muchacho se casó primero y después se fue 3 años. Ya cuando estaba ahí, a los 3 años regresó, su papá le hizo un banquete, un festín grande, se sentó a comer. Y le hizo la pregunta y le dijo, hijo, ¿qué aprendiste de Dios? Ah, conocí a Dios, papá, le dijo. Siguieron comiendo y otra vez dijo, cuéntame, hijo, ¿qué aprendiste allá? ¿Qué te enseñaron de Dios? Me enseñaron a conocer a Dios, papá. Y siguieron comiendo. Su papá dejó los cubiertos en la mesa y llamó a la criada, le dijo, vente. ¿Tú sabes quién hizo el mundo? Le dijo a la criada. La criada le dijo, Dios. ¿Tú sabes quién creó todo esto de aquí? La criada le dijo, Dios. ¿Tú sabes quién es el dueño de todo el universo? La criada le dijo, Dios. Y le dijo a su hijo, hijo, te fuiste 3 años para allá para aprender de Dios, a conocer a Dios. La criada no fue ni un día, mira, y sabe lo mismo que tú. Entonces su hijo le dijo, papá, le dijo, ella ha oído hablar de Dios, pero yo conozco a Dios, le dijo así. No es lo mismo oír de Dios que conocer a Dios. Porque con el corazón se cree para justicia. Lo que conocemos de Dios está aquí, hermano. Nuestro corazón sabe quién es Dios. Nuestro corazón sabe de dónde nos sacó Dios. Nuestro corazón sabe cuántas veces nos cuidó Dios. Nuestro corazón sabe y ha experimentado la presencia de Dios. Esa es la gran diferencia que existe entre la fe del que conoce a Dios, verdaderamente creyendo en su corazón, a las otras 2 fe de las que he hablado, que son de una manera diferente. Conocer a Dios, hermanos, es lo más grande que el hombre puede experimentar. Conocer a Dios, hermano, es todo lo que el hombre necesita para seguir adelante. Y no necesitas pedirle dinero, y no necesitas hablarle de otras cosas, y no necesitas decirle nada. Porque el hombre que ha conocido a Dios, la persona que ha conocido a Dios, y sabe quién es Dios, se entrega, hermanos, todo completo. Se da, hermanos. Se basea en Dios completamente. Conoce a Dios. Sabe quién es Dios. Y todo lo demás, que el día sábado, que no comas puerco, que no tomes Coca-Cola, que
vete para allá, vete para acá, todo es secundario, hermano. Hace unos días aquí hablé con un testigo de Jehová. Y llegó y estuvimos platicando y de pronto él me dijo a mí, usted no hace lo que Jesús ha mandado. Ah, sí, le digo, ¿qué es? Me dice, ir de 2 en 2 y predicar el Evangelio. Me lo enseñó en las Escrituras. Bueno, le dije, yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Sí, pero, y me empezó a hablar de, lo voy a decir de una manera hipérbole, de 8 millones de personas y esto, y empezó que he rimado tanto. Mira, le dije, esto me suena a mí a romanismo, le dije, a católico romano, a las obras. Estás apuntando para allá, le dije. Y se quedó pensando, ¿no? Okay. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué me está diciendo? Te voy a decir algo. Mira, le digo. Dice de Jesús, nosotros no podemos hacer todo lo que Jesús ha pedido. Estamos incapacitados, porque venimos de una raza caída. Y si algo bueno hacemos, lo bueno es de Dios, porque dice la palabra de Dios que todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo lo bueno es de Dios, no es de nosotros. Cuando yo predico acerca de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y que somos justificados por la fe, no por las obras. Bueno, me han preguntado y me han dicho, ¿y dónde están las obras? ¿Dónde están las obras? ¿Cuáles son las obras que uno tiene que hacer para ser justificado delante de Dios? Ya lo dije en el video anterior. No se puede hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada para entrar al reino de los cielos. Una, porque nuestra tendencia es pecaminosa. Y el número 2, porque Dios y Jesús ya hicieron todo. Nosotros nomás tenemos que tomar las cosas por la fe, por creer con el corazón. La fe del cristiano se realiza en el corazón. Y el creyente cree que Jesús es una realidad, que caminó aquí en la tierra, en Israel, por las calles polvorientas, que hizo milagros, que sanó a la gente, y creemos que Él emanó de Dios, porque Él no es una criatura de Dios. Él dice, yo he salido de Dios. En base a eso nosotros creemos entonces de que con el corazón creemos de que la muerte en la cruz del Calvario fue una realidad, y que su sangre derramada como el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, lo creemos, que Él es Jesús el que quitará el pecado de su pueblo. Él es, eso es lo que creemos con nosotros, y eso a nosotros nos justifica, porque creemos, porque es la base más sólida que tenemos de creer en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, la salvación. El justificado pues por la fe para tener paz para con Dios. Se cree con el corazón para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que creemos nosotros. Esta es la base firme, el cimiento donde nosotros vamos a pisar. ¿Qué pasa con las obras? Porque me han preguntado también, ¿qué hay con las obras? Para eso hay que ir a Santiago. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. La fe sin obras es muerta. Oiga bien, ya tengo la media hora, 10 minutos para hablar de esto, no más, no voy a hablar más, ojalá sea menos. Hermanos míos, estoy leyendo 2:14. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin las obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ojo, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dice Habacuc, Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, es lo de Abraham, lo que acabamos de leer, por su fe, dice, vivirá. ¿Qué ha pasado aquí, hermano? Bien, hermano. Dice que también el hombre tiene fe y por esa fe va a ser justificado, y Abraham fue justificado por esa fe. No lo dudo, hermano, así dicen las escrituras. Está bien. ¿Usted quiere vivir por las obras? Yo no le voy a decir que no. Hágalo. Viva por las obras y justifíquese delante de Dios. Pero si dice que la paga del pecado es la muerte y que todos los hombres estamos muertos, ¿cómo un muerto va a hacer obras? Una cosa más, hermano, una cosa más. ¿Viviremos nosotros haciendo las obras? Pero ¿qué clase de obra vamos a hacer si pertenecemos a una raza caída, a una masa de perdición? Revise su historia, todas sus obras son malas. Usted no tiene una historia buena, una obra buena, que diga usted, yo he hecho una obra buena. Porque las obras buenas son de Dios, no son de usted. ¿Le diste de comer al hambriento? Bueno. ¿Vestiste al desnudo? Qué bueno. ¿Visitaste al enfermo? También. Son obras buenas. Pero esas obras no son tuyas, son de Dios. Vamos hablando un poco de nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El justo por la fe vivirá. Estas dos obras de gracia son el cimiento que debe tener el creyente, hermano. De aquí para allá tiene que despegar, tiene que salir. Primero tiene que creer que Jesús dio su vida por él y que cree ciegamente en él. Después de ahí vienen las obras. Pero había un siervo de Dios del que habla la Biblia, que se llama Pablo, Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, ¿verdad? Que él era un hombre de Dios totalmente, hermano. Y habla de Dios perfectamente. Y hermanos, Pablo dice, conoce ese asunto más que nosotros, porque pues nosotros, hermanos,
que me perdonen los predicadores, los super apóstoles y los super predicadores, hermanos, pero no somos nada en relación con Pablo y menos con Jesús. Cuando Pablo se convirtió en el apóstol, hermano, Pablo sabía muy bien. Pablo hacía muchas cosas. Y llegó el momento en que Pablo, excelente, Pablo y Pablo y Pablo. Y Pablo abrió la iglesia en Corinto, y Pablo abrió la iglesia en Éfeso, y Pablo abrió la iglesia en Tesalónica, y Pablo oró y se levantaron los endemoniados, y Pablo oró y se le salió el espíritu pitónico, y Pablo le puso la mano al que se cayó por la ventana y resucitó y sanó, etcétera. Y Pablo y Pablo y Pablo. Entonces Pablo, hermanos, se dio cuenta de que él de pronto ya estaba caminando en las obras. Y lanza ese texto que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivía antes en las obras de la carne, ahora las vivo deleitándome en el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si Cristo ahora vive en mí, si Cristo ahora vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hermano, cuando llegamos a Santiago y nos presentan a nosotros el asunto de las obras, nuestro primer error que podríamos nosotros presentar, nuestros síntomas románicos, sería que me atribuyeran a mí las obras que Cristo hace. Si Cristo vive en mí, yo estoy convencido plenamente de que mi corazón ha sido salvado, ha sido justificada mi vida. Estoy convencido como Pablo de que ahora Cristo vive en mí. Entonces, por lo tanto, cualquier obra buena que haga yo, no la hago yo, la hace el que vive dentro de mí, se llama Cristo. Usted sabe el texto que estoy citando. Pablo se dio cuenta inmediatamente. Por eso dijo todo: fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, del linaje real, etcétera, con todos sus pergaminos. Yo todo lo tengo por basura por amar a Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo ya no quería caminar en las obras. Cuando usted lee Santiago, usted tiene que darse cuenta, hermano, de que tiene que aplicar, tiene que interpretar a Santiago a la luz de Pablo y a la luz de Jesús. No puede, Jesús dice, no puede el árbol podrido dar buenos frutos. No lo dice así como lo digo yo, dice, no puede dar el árbol de frutas, dar otro que no sea, un fruto que no sea el de él. Si nosotros estábamos en esa condición, no podíamos dar ni un fruto. Y ahora, en la actualidad, en que estamos nosotros, hermanos, porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios, dice Pablo. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a atribuirnos obras algunas? ¿Usted fue a visitar a un enfermo? No fue usted, fue Jesús. ¿Qué es más importante, usted o Jesús? Pablo lo está diciendo. ¿Le diste de comer a alguien? Por eso uno le hace la aclaración: esto no te lo estoy dando yo, te lo está dando Dios. No me des las gracias a mí, dale las gracias a Dios. Porque nosotros no hacemos ninguna obra buena. Quien hace las obras buenas, quien hace las obras sobresalientes, quien hace las cosas es Dios, es Jesús. Es el que vive dentro de mí. Porque si Él no viviera dentro de mí, yo lo único que haría sería malo. Pero gracias a Dios, que Él ahora vive en mí, como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces Cristo es el que hace las buenas obras. Usted no tiene por qué atribuirse ninguna buena obra a usted. Nosotros estamos caminando al revés. No, es que el evangelista, que tiene el don de milagros. Hermano, ¿los dones de quiénes son? ¿Quién da los dones? ¿Y por qué no lo atribuimos nosotros? Uno tiene que ser claro, tiene que decir, no, ¿sabe qué? Así está el asunto. Yo no he hecho nada, todo lo ha hecho Cristo. Él es el que hace las cosas, Dios es el que hace las cosas. Si algo bueno hacemos nosotros, jamás nos lo vamos a atribuir a nosotros. Por eso le dije yo a la persona de Jehová, le dije que eso sonaba a romanismo. Si yo empiezo a declarar todas las obras que he hecho, imagínense, hermano, tengo
30, 31 años. Y le voy a hacer mi lista de obras a Dios. De las obras buenas y de las malas, le voy a pedir perdón. No, hermano. Mejor. Todo lo bueno que ha salido de aquí, lo ha hecho Cristo que vive en mí. Así de fácil, hermano. Por lo tanto, cuando Santiago dice, muéstrame tus obras, yo no le puedo mostrar ni una obra. Lo que le voy a mostrar son las obras de Cristo, que Cristo ha hecho. Cristo es el que ha hecho las buenas obras. Él es el que ha hecho las obras buenas. Todas las obras que se hayan pasado por mis manos, y que hayan pasado por mí, y que hayan salido de mí, que hayan ido, todas esas obras buenas, hermanos, no son mías, perdónenme. No son mías, hermanos, son de Dios. Si te he tratado bien, con mucho amor, con mucho respeto, te he hablado con mucho amor, con mucho respeto, no te he hablado yo, te ha hablado Cristo que vive en mí. Si te he ofendido, he sido yo. Perdóname, Dios mío, perdóname, hermano, si te he ofendido. Pero esto es así, hermano. Cuando usted le diga, muéstrame tu fe por tus obras, usted, por favor, no vaya usted a empezar a hacer la lista de sus obras. Usted tiene que decir como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todas las obras que Él ha hecho son de Él. Yo no tengo nada que enseñarte, absolutamente. Yo estoy terminando ya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cimiento de todo cristiano. Un cristiano que no está cimentado en esto, hermano, que Dios lo ayude. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque por fe somos justificados delante de Dios. Por fe tenemos paz para con Dios. Segundo, estas dos obras, cree y fe, hermano, son los cimientos del creyente verdadero. Si usted logra entender esto, usted no necesita nada más. Usted queda lleno, satisfecho, pleno, hermano. Su corazón ya no va a andar anhelando nada. Si está en una congregación donde se dan puestos, su corazón ya no va a andar anhelando puestos, ni peleándose por puestos, ni que a mí me tocaba, de que a él le tocaba, que por qué a él, por qué a mí no me ascienden y por qué a él sí lo ascienden. Hermano, cuando usted ha comprendido esto, hermano, a usted ya no le interesa todo lo demás. Porque usted ya comprendió de que usted ha sido salvo por creer en Jesús y que ha sido justificado delante de Dios porque creyó con el corazón. Métase eso dentro de usted y va a ver usted que nada lo va a mover de ahí. No dice, voy a terminar con esta lectura. Nada lo mueve a uno de ahí, hermanos. Nada. Lo voy a leer aquí. Rapidito nomás porque ya tomé mucho tiempo ya. Voy a terminar por esto. Dice así, miren. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Con eso termino. Que Dios les bendiga. Un abrazo y un beso. Un abrazo fuerte. Adelante con la fe. Que Dios les guarde. Muchas gracias por todo. Amén. El siguiente video subiremos el espíritu en el cristiano. Que Dios les bendiga. Amén.